Hola, bienvenidos otra vez. Espero que hayan descansado un poquito antes de seguir con la segunda parte de esta clase 3, Cristo en nosotros. Vamos a seguir adelante pues hablando de algunas cosas que Cristo hace en nosotros al vivir en nosotros. Ya hemos hablado de su presencia en nuestros cuerpos, su presencia en nuestros hogares, en nuestras relaciones. Vamos a detallar ya un poco más estas cosas. Seguimos con un concepto importante de Cristo como palabra para nosotros. En Juan capítulo 1, dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan lo introduce así a Cristo. Cristo es la palabra, no solamente enseña la palabra, no solamente trae la palabra de Dios y vive la palabra, sino que es la palabra misma. Si vamos a Apocalipsis 19, versículo 13, dice ahí, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo, o sea, la misma palabra, el Verbo de Dios. Ahora, ¿qué implica esto para nosotros? Yo quiero que entendamos bien que esta idea es poderosa, implica mucho para nosotros. Si Cristo es la palabra y si Cristo vive en mí, pues Cristo va a hacer todo lo que hace la palabra, según la palabra de Dios, y lo va a hacer viviendo dentro de mí. Entonces vamos a mirar un poquito lo que la palabra de Dios dice acerca de la palabra. Porque a veces separamos la palabra escrita y Cristo, pero aquí Juan junta esas dos ideas. Cristo es la palabra de Dios, entonces logra lo que logra la palabra también. Aparte de todo lo demás que hace Cristo, hace todo lo que hace la palabra. Por ejemplo, las palabras que da Cristo son espíritu y son vida. Entonces, si eso es la palabra de Dios, pues Cristo también es espíritu y es vida. Si quieren leer ese pasaje, dice básicamente eso. Después, dice en 1 de Pedro otra cosa acerca de Cristo, realmente indirectamente. Versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, eso significa que si Cristo es la palabra, también vive y permanece para siempre. Santiago, si vamos a Santiago 1:18, Santiago dice algo parecido. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué es lo que nos hizo nacer? La palabra de verdad, y eso también es Cristo. Cristo es la palabra y Cristo es la verdad. ¿Cómo nacimos, pues? A través de Cristo. Si Cristo es la palabra. Entonces, todo lo que hace la palabra, hace y es Cristo. Siguiendo con otras ideas. Colosenses 3:16. Un pasaje donde Pablo está hablando de cómo vivir la vida cristiana. El corazón de este pasaje está en 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno, ¿qué está pasando ahí en la iglesia, en nosotros? Claro que habla de que nosotros debemos animarnos y exhortarnos uno al otro de esta forma, pero ¿quién está haciendo eso? Dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros y logra esas cosas. No podemos hacer todo eso sin Cristo en nosotros. Y esta frase aquí, la palabra de Cristo, puede significar dos cosas en el griego.
puede significar la palabra que viene de Cristo mismo, y esa es la verdad también, porque Cristo nos trae la palabra, nos trae a sí mismo. Entonces, esa palabra, Cristo mismo, está morando en abundancia en nosotros. Esa es una parte. Pero también podemos traducir esto, la palabra acerca de Cristo, que tiene que ver con Cristo, con su vida, con sus enseñanzas, con su muerte. Esa palabra acerca de Cristo también mora en abundancia en nosotros. Y todo eso es lo que lo hace posible para nosotros enseñarnos, exhortarnos, cantarnos y vivir en esa vida abundante. Es esa palabra de Cristo, la palabra acerca de Cristo y Cristo mismo, que es la palabra que hace posible todas estas actividades. Ahí en sí está un sermón excelente. Podríamos decir mucho más acerca de la palabra de Cristo en nosotros. Pero quiero que recuerden, no es solamente la palabra escrita, sino Cristo mismo, que es la palabra. Siguiendo, la palabra, según Hebreos 4, hace otras cosas. 4:12 dice el autor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok, ¿qué hace todo esto? La palabra de Dios. Otra vez, si Cristo es la palabra, reemplazamos palabra de Dios con Cristo, y dice, porque Cristo es vivo y eficaz. Cristo es más cortante. Cristo penetra hasta partir el alma. O sea, nos conoce al fondo. Nos conoce hasta las partes interiores. ¿Por qué? Porque está viviendo en nosotros. ¿Cómo no va a conocerlo si ese es su barrio donde vive? En nosotros. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada escondido de Cristo. Ni para bien ni para mal, Cristo está en nosotros como la palabra y logra todo lo que logra la palabra de Dios, porque es esa palabra. También Cristo me enseña, miren estos pasajes interesantes, no miramos siempre estos mucho, no prestamos mucha atención, pero en 1 de Juan 2:27 dice, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esa unción es la presencia de Cristo en nosotros, es el Espíritu. Dice que permanece en nosotros. Es otra vez Cristo con otra función en nosotros. ¿Y qué hace esa unción? Nos enseña todas las cosas. Es una promesa que si queremos en Cristo, si creemos en Cristo, si queremos, Él nos va a enseñar. Y esa es una promesa excelente. Mucha gente piensa que necesitan estudiar muchos idiomas diferentes y comentarios y tener profesores y títulos y diplomas. Y no estoy en contra de nada de eso, porque puede servir. Pero si no, esas cosas no están al alcance, si no son posibles, pues Cristo mismo nos enseña. Otro pasaje de Juan 6, que tampoco prestamos mucha atención, versículos 45 y 46, dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Bueno, ¿de quién está hablando? Está hablando de sí mismo, de Cristo. Cristo vino del Padre, Cristo vino de Dios, y entonces, ¿cómo seremos enseñados? Dice enseñados por Dios.
Bueno, si Dios manda a su Hijo, que también es Dios, el Hijo de Dios, si ese Hijo viene y ofrece vivir en nosotros como la palabra de Dios, pues Él va a enseñarnos. Todos serán enseñados por Dios. Cristo vive en nosotros y es lo que dice el Espíritu. En otro pasaje de Juan también menciona que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad y nos enseñará todas las cosas acerca de Cristo. ¿Qué es eso? Es la presencia de Cristo en nosotros. Esta palabra nos enseña. Así que como la palabra nos enseña, Cristo siendo la palabra hace lo mismo. Y como dice en Isaías, la palabra también cumple con su propósito. Me encanta este pasaje. Empezando en 10, un versículo antes, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Otra promesa excelente de Dios. La palabra de Dios cumple con los propósitos de Dios. Reemplazando pues la palabra con Cristo, podríamos decir lo mismo. Así que Cristo sale de Dios y Cristo no vuelve a Dios vacío. Cristo hará lo que Dios quiere y Cristo será prosperado en aquello para que lo envió Dios. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Ha mandado a Cristo a vivir en nosotros. Esa palabra de Dios que vive en nosotros, sabemos que con Cristo dentro de nosotros, nuestras vidas no serán vacías, no serán inútiles, porque la palabra de Dios que vino en la forma de Cristo, logrará lo que Dios quiere lograr en nosotros. Ya no tenemos que preocuparnos, no tenemos que tratar de hacerlo solo. Cristo, la palabra de Dios, estará en nosotros logrando lo que Dios quiere para nosotros. La palabra de Dios, Cristo cumple con sus propósitos. Impresionante eso. Entonces, ya sabemos que Cristo, la palabra de Dios, hará todo eso. Y es solamente una parte de lo que Él hace viviendo en nosotros. ¿Qué tal si vamos a otra área, pero conectada a esta? ¿Cómo sería, por ejemplo, la adoración si Cristo está dentro de nosotros? Bueno, podemos mirar otros pasajes. Imaginemos que estamos en la iglesia el domingo. Estamos en el culto con los hermanos. ¿Cómo sería la reacción de Cristo en un culto así? Cuando se lee la palabra de Dios, ¿qué estará haciendo Cristo? ¿Piensan que estará jugando con algo, escribiendo algo en un papel, mirando alrededor, pensando en lo que va a hacer esa tarde? No, yo creo que si la palabra de Dios se lee en el culto, Cristo mismo escuchará con plena atención esa palabra. De hecho, es la palabra y la palabra está cerca de Él, así que ¿cómo no puede prestar atención a eso? Si los cantos se están cantando, ¿qué hará Cristo en eso? Claro que Cristo va a participar en eso porque Él quiere ayudarnos en esa adoración. O sea, cualquier actitud o actividad que Cristo tendría o haría en el culto, eso nos va a ayudar a hacer nosotros en el culto. No es que Cristo esté aparte en el culto, bien lejos de nosotros, de hecho vive en nosotros. Entonces, cuando vamos ahí, no solamente estamos adorando a Cristo, sino que Cristo está adentro de nosotros ayudándonos a adorarle. Es un poco confuso eso, ¿no? Porque estamos a la vez alabando a Dios y a Cristo, pero a la vez Cristo me ayuda a hacerlo bien, lo cual necesitamos su ayuda para concentrarnos
para saber cómo hacerlo de corazón, sinceramente, genuinamente. La presencia de Cristo, pues, cambia mi adoración. Entonces, si estoy en el culto y Cristo está en mí adorando, pues cambia otras cosas también. Mirando algunas ideas que tengo aquí, no importarán otros detalles de presentación tanto como nos importan a veces. Nos distraemos mucho en el culto pensando en, bueno, ¿cómo dirigió ese canto el director? Me parece que el tono era demasiado alto o bajo, el canto demasiado lento o rápido. ¿Por qué no cantó todas las estrofas de ese canto? O estaremos mirando la corbata que tiene o que no tiene, o por qué se vistió así si va a dirigir la iglesia. Y no me gustó la forma en que leyó ese pasaje, parece que era muy aburrido, se equivocó tres, cuatro veces en la lectura, y esas cosas nos distraen. Y después miramos alrededor y vemos la camisa de una persona, el vestido de otra persona, escuchamos el grito del niño atrás, pensamos en los planes que tenemos para la noche, quienes vienen a la casa después para almorzar con nosotros. O sea que nos distraemos, nos enojamos a veces, nos dejamos cambiar toda la forma de adoración que tenemos. Pero si Cristo está en nosotros, no me van a importar tanto esos detalles de presentación, de personalidad, de calidad, porque Cristo estará enfocándome en lo que realmente es importante. Piensen en esa imagen que les puse en la diapositiva que miraron ahí, de una taza de chocolate caliente. A mí me encanta eso. ¿Qué pasa con esa taza? Bueno, cuando sacamos la taza, antes de poner algo en la taza muchas veces está fría, ¿sí? O por lo menos temperatura de donde estaba en el estante. Y ahí vacía la taza, no tiene nada. Pero ¿qué pasa cuando le meto chocolate caliente o café a esa taza? La taza misma se calienta. ¿Por qué? No por nada que tiene la taza en sí, es por lo que está dentro de la taza. Yo creo que Cristo promete lo mismo en la adoración. A veces vamos a la iglesia, vamos al culto y distraídos y quizás enojados por algo, o enfermos, o tristes, quizás confundidos. Realmente no sentimos mucho el deseo de adorar y no nace del corazón. Bueno, en ese sentido, si Cristo está en nosotros en la adoración, la presencia de Él nos calienta, ¿sí? Cristo mismo se entusiasma adorando a Dios. Él se entusiasma por la presencia del Espíritu también. Entonces, eso, al calentarse Cristo, eso también nos calienta, nos anima y sentimos eso de Cristo mismo. No tiene que nacer de nosotros. Puede nacer con la ayuda de Cristo en nosotros. A veces no somos capaces, no lo sentimos, pero con Cristo sí podemos sentirlo. Bueno, otra área de la vida de Cristo en nosotros. Si Cristo está en mi cuerpo, si está en mi vida, dice Romanos 6:13 que mi cuerpo mismo es instrumento de justicia. O sea, donde camino, donde visito, donde trabajo, donde aparezco, en mi vida normal, diaria, Cristo está ahí conmigo. Es instrumento de justicia a través de mí. Ustedes han escuchado, como mencioné antes, el dicho, ¿qué haría Jesús? Y me gusta la idea en sí, porque es bueno pensar cómo Cristo reaccionaría en una situación. Pero realmente para nosotros esa pregunta es un poco imprecisa, no es totalmente correcta, porque implica algo. ¿Qué haría Jesús si estuviera? Pensando como si no estuviera. Cristo vivió ya, está en el cielo, está lejos de mí y ahora tengo que imitarlo lo mejor que puedo solo. Pero realmente no es el caso. No es qué haría Cristo si estuviera, ya está aquí.
no tengo que preguntarme, Cristo está dentro de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué hará Cristo en mí y a través de mí? Y podemos pensar en toda la vida nuestra, a ver si mi trabajo, por ejemplo, necesita la presencia de Cristo. Bueno, yo soy ministro y trabajo en esta escuela, enseñando, administrando. ¿Pienso yo que mi trabajo necesita la presencia de Cristo? Claro que sí. Aún en una escuela, hablando de Cristo, necesito su presencia para hablar fielmente de Él y cumplir con esto. Cuanto más, pues, necesitan los lugares de trabajo la presencia de Cristo, si es un lugar de ateos, de agnósticos, si es un lugar donde la gente no habla, ni actúa, ni piensa como Cristo, mucho más, pues, necesita la presencia de Cristo en ese lugar. ¿La iglesia necesita la presencia de Cristo cuando vamos ahí? Por supuesto que sí. ¿Me hace falta la presencia de Cristo en conversaciones duras o en conflictos? Por supuesto. ¿Necesito la presencia de Cristo mientras estoy en la cena familiar, hablando con mi familia de las cosas del día? Claro, quiero que Cristo esté en esa cena también, en esa conversación. Quiero que Cristo esté cuando estoy con mi esposa o cuando estoy jugando con mis niños. Claro que sí. ¿Cómo no? Será una visita honrada. Hará todo mejor. Bueno, no tenemos que preguntarnos si sería maravilloso si Cristo pudiera hacer todo esto con nosotros, porque está ya con nosotros. Lo puede hacer por medio de mí. Cristo puede estar en mi trabajo porque yo lo llevo al trabajo, está dentro de mí. Puede estar en mi matrimonio, con mis hijos, en la iglesia, con todo, porque Cristo ya está en mí. Donde yo vaya, Él va a estar porque vive en mí. Entonces, si lo pensamos así, la vida así con Cristo no será Esteban con un poco de sabor a Cristo, sino será Cristo viviendo con un poco de sabor a Esteban. ¿Sí? La presencia de Cristo debería dominar, pero Cristo, como me ha dado dones y gustos y todo eso, permite que yo influya también lo que ven los demás. Pero si lo hacemos como Dios quiere, estamos llevando la presencia de Cristo por todas partes con un poco de sabor a nosotros. Esos dones, esa personalidad que nos ha dado Cristo, disfrutamos de eso también y los demás. Pero es Cristo con un poco de sabor a Esteban. Cristo domina y llena mi vida. Bueno, otra cosa que hace Cristo, y voy a poner otra vez el PowerPoint, es que Cristo usa nuestros dones desde adentro. Y hay varias formas, varias ilustraciones que podríamos dar aquí. Cristo está en mí como una mano mueve el guante. Vemos aquí la necesidad de un guante para hacer este trabajo con esta cosa caliente así. Y Cristo es así. Nosotros nunca miraríamos un guante y diríamos, qué buen trabajo hizo el guante. Porque sabemos que el guante es solamente una protección para la mano. Reconocemos que es la mano dentro del guante que mueve el guante, es protegida la mano por el guante, pero igual es la mano que tiene la fuerza, la mano que dirige el guante, ¿sí? Cristo dentro de nosotros, pues, nos mueve y nos provee la fuerza necesaria para hacerlo. O podríamos decir que es como Lionel Messi, el argentino, jugando al fútbol. Imaginémonos que yo estoy en la cancha de fútbol y tengo una pelota ahí frente a mí y tengo la oportunidad de hacer algo con esa pelota. Bueno, ustedes no me conocen, pero les digo que no soy ningún Messi para nada. Me gusta jugar, pero no juego muy bien. Hay muchos que juegan mejor que yo. Bueno, supongamos que estamos en un partido y estoy en la cancha y los demás profesionales me están ganando, pero terriblemente. Y Messi está ahí al lado de la cancha como mi técnico, gritándome qué debo hacer.
¿No es así a veces la imagen que tenemos de Cristo? Que yo estoy en el partido, yo estoy en la lucha, y Cristo está ahí, está presente, me anima, me da instrucciones, me enseña cómo jugar, pero Cristo está bien lejos, ya no puede ayudar. Bueno, la verdad no es eso, aunque Cristo sí me anima, me enseña, etc. La verdad es que Cristo ofrece venir a la cancha y ponerse dentro de mí y usar su habilidad y su talento para jugar. ¿Cómo sería el equipo que tuviera 11 Messis? 11 Lionel Messi. Increíble, jamás serían ganados, ¿no? Jamás perdería ese equipo. Bueno, es así la iglesia. Cristo ofrece estar dentro de nosotros usando su poder y sus habilidades espectaculares para lograr lo que necesitamos. No tenemos que preocuparnos cómo vamos a hacer tal cosa. Es que no tengo ese don, Cristo, por favor, yo soy débil, yo no sé nada, no tengo experiencia. Y Cristo dice, por supuesto, yo sé todo eso. Yo te di ese don no para usar solo, sino para usarlo contigo, dentro de ti. Y si es que yo te doy esa tarea por hacer, si te asigno ese ministerio, es porque yo quiero estar dentro de ti, ayudándote a hacerlo, haciéndolo a través de ti. No tienes que hacerlo solo. Jamás nos pide Cristo algo que no nos ayuda a hacer. Eso en principio, pero a veces pensamos que estamos solos con la pelota, solos frente a todos los demás que son más poderosos, más fuertes, con más talento, cuando realmente Cristo dice, no están solos, estoy dentro de ustedes. Bueno, eso cambia todo el esquema. Ahí ya no es algo que temo, no es algo que me asusta, es algo que anticipo, porque Cristo juega en mí, Cristo obra a través de mí. O podríamos usar este ejemplo. Miren estas cosas, la compu aquí, la lámpara, la televisión, la tostadora. Miren que cada cosa sí es diferente en apariencia y función. Pero tienen en común la corriente eléctrica que necesitan para hacerles funcionar. Si estas cosas no están enchufadas al enchufe para recibir la corriente, pues por más lindas que sean, no van a funcionar como deben, como fueron diseñados a funcionar. Y así somos nosotros también. Dice 1 Corintios 12 que el Espíritu da a cada uno de los dones como mejor le parecía. Y que Él está en nosotros y nos da la capacidad para hacerlo. Entonces, gracias a Dios, somos diferentes, experiencias diferentes, trasfondos diferentes, dones diferentes, apariencias diferentes, y Cristo nos ha puesto a todos en la iglesia para lograr su voluntad. Pero, ¿qué tenemos en común? Es la misma presencia de Cristo, del Espíritu que vive en nosotros. Y si nos desconectamos de esa presencia, como dice en Juan 15:5, de la vid y los pámpanos, si nos desconectamos, nada podremos hacer. Pero con la presencia de Cristo, por más diferentes que sean las cosas, cada una es útil. O podríamos pensarlo así, que Cristo es como la gasolina que nos propulsa. Miren estos dos autos, solamente conozco este auto del Porsche por fotos. Jamás he tenido uno y jamás tendré uno. Pero me gusta la apariencia, me gustaría manejar uno algún día, si es que alguien me da la oportunidad. Miren la velocidad y la forma que se maneja ese auto, impresionante, ¿no? Pero yo soy más como este aquí, más viejo, útil, rinde más con la gasolina, pero la apariencia quizás no tan espectacular, la función bastante normal, pero miren que es la gasolina que hace correr ambos, ¿sí? Y la función es diferente, la apariencia es diferente, como rinde en las varias cosas diferentes, propósitos distintos,
pero es Cristo que propulsa a ambos, ¿sí? Y no me molesta ser un Beatle aquí como esta, si es que Cristo quiere que lo sea. Si Cristo está conmigo, pues contento puedo estar cumpliendo lo que Él quiere. Un ejemplo más de esto que me gusta, les cuento una historia. Les dejo mirar todo eso. Primero miren las sillas del piloto aquí a la izquierda, copiloto a la derecha. Miren todo lo que hay, las pantallas, los botones, todo para mirar y para tener en cuenta al volar este avión. Esto de hecho es un simulador, no es la cabina misma actual, pero es el simulador que es exactamente como la cabina de un Boeing 737, ¿ok? Y les cuento una historia que un día tenía mi amigo Juan, que era el que entrenaba a los pilotos de Continental, en Aerolíneas Continental. Y un día me llama y dice, voy a Continental y llevo a 2 pilotos que son hermanos en la iglesia, 2 cristianos, y ellos están entrenándose para tomar su examen final mañana para ser aceptados como pilotos en Continental. Y voy a darles una pequeña prueba esta tarde para practicar en el simulador. ¿Quieres venir? Yo digo, wow, claro que me encantaría venir. Nunca había estado antes en el simulador y quería ver cómo era y cómo funcionaba. Entonces, con gusto yo fui con él y entonces los 2 pilotos se sentaron en los 2 asientos adelante. Mi amigo John o Juan se sentó al lado de la computadora que controlaba todo el simulador y yo me senté atrás observando todo. Y mi amigo empezó a variar las condiciones para darles la prueba. Él podía elegir qué tipo de vuelo era, dónde estaban aterrizando o despegándose. Podía variar el clima, noche, día, podía hacer fracasar varios elementos del avión, motores, las varias partes, o sea, podía controlar todo. Entonces, estaban practicando aterrizar y despegarse del aeropuerto de Denver de noche, ¿sí? Y Juan, mi amigo, iba dándoles varias condiciones diferentes y practicaban y yo después de media hora ya no era tan nuevo todo, me aburría un poquito, entonces me asomo hacia John y le digo, John, haz que se les caiga un ala o algo así, haz que se queme un motor, algo interesante, algo espectacular. Y claro que John como profesional no lo hizo, seguía con su prueba. Y finalmente terminan ellos y se da vuelta John y me mira y dice, Esteban, ¿quieres intentarlo? Yo digo, ¿intentar qué? Dice, volar el avión. Yo, ¿en serio? Pero no lo voy a quebrar o algo así. No me parece, no tengo millones y millones para pagar si lo quiebro. Y dice, no vas a dañar nada. Solamente siéntate ahí en el asiento del piloto y yo te ayudo. Bueno, está bien. Entonces me pregunta, Esteban, ¿cuál nivel quieres? ¿Quieres lo más difícil o lo más fácil? Digo, John, yo no sé nada de esto, dame lo más fácil. Y para el beneficio de los otros 2 pilotos que no habían ni escuchado antes, él decía, pero ¿no eras tú que querías darles condiciones más difíciles a esos 2 pilotos? Y ellos me miran, ¿qué hiciste, Esteban? Entonces seguimos y me dio lo más fácil. Tenía que aterrizar el avión en ese aeropuerto. Entonces estaba mirando toda esa cabina, los botones, las pantallas y ninguna idea tenía. Digo, John, tendrás que ayudarme porque no sé qué hacer primero. Entonces dice, bueno, mira tal botón rojo, tócalo así y así. Entonces me dijo qué hacer, lo hice. Ahora mira esa pantalla, dime lo que dice el número ahí. Bueno, tal número. Y entonces me iba guiando paso por paso y finalmente aterrizamos bien, aunque no era lo más suave, lo más derecho, pero tampoco estrellé el avión. Y me sentía, pero muy bien después. Y quería jactarme un poquito y después pensé, pero ¿cómo me voy a jactar si no sabía nada, si no hice nada menos seguir lo que John me decía hacer? No es exactamente así con nosotros y la presencia de Cristo. Siempre en la vida nos encontramos con cosas nuevas
que no entendemos, que no sabemos cómo hacer, que a veces nos asustan, no sabemos si podemos hacer algo, lograr algo, y Cristo dice, quiero que hagas tal cosa. Y decimos, pero Cristo, no sé hacerlo. ¿Cómo comienzo? ¿Y qué dice Cristo? Yo estaré con ustedes. Les ayudaré a hacerlo. Es lo que decía Dios en toda la Biblia. Josué está ahí. ¿Y qué dice Dios a Josué antes de acercarse a Jericó? No temas, que seas valiente, yo estaré contigo y te ayudaré. Es lo mismo que nos dice Cristo hoy en día. Claro que es difícil, claro que no lo sabes hacer, pero no tienes que hacerlo solo. Yo estoy ya dentro de ti ayudándote. Y paso por paso, Cristo nos ayuda a hacer cosas que jamás pensamos que íbamos a hacer. Y después de terminarlo, queremos sacarnos, qué bien que hice, cuando realmente Cristo lo hizo todo. Entonces, que seamos humildes, reconociendo que Cristo es el que lo hace, pero que seamos, que tengamos valor, que no temamos nada, sabiendo que Cristo puede hacer todo. Es lo que quiere decir Cristo, todo lo puedo, Pablo, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo lo podemos todo porque Él vive en nosotros. Bueno, ¿qué más podemos decir de la presencia de Cristo en nosotros? ¿Qué logra esa presencia? Bueno, volvemos a Juan capítulo 15 esta vez. Y voy a poner otra imagen aquí. La imagen de unas uvas de la vid. Miren lo que dice aquí en Juan capítulo 15, empezando en versículo 4. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. ¡Qué promesa más grande! Cristo dice, yo les ofrezco vida, y no solamente vida, sino vida abundante, vida fructífera, ¿sí? Pero tenemos que estar conectados a Cristo. Tenemos que estar en Él, conectados a la vid, y Él tiene que estar en nosotros, la vida dentro de nosotros. Pero si nos quedamos en Él y Él en nosotros, dice que tendrán mucho fruto aquí. No tenemos ninguna idea de lo que podríamos hacer con la presencia de Cristo en nosotros. Todavía no sabemos todo lo que nos tiene preparado Cristo. Pero miren a Pedro, por ejemplo. Miren cómo Pedro empezó como pescador, que solamente sabía pescar, y a veces ni eso muy bien. A Juan, más joven que Pedro, Santiago, Felipe, personas que antes de Cristo no sabían nada, no tenían educación, parece, pero con la presencia de Cristo empezaron a predicar, enseñar, hacer milagros, sanar a las personas, resucitar de los muertos, algunos. Miren lo que podían hacer con la presencia de Cristo en ellos. ¿Qué podremos hacer nosotros? Quiero leerles otro pasaje de Juan 14, en este mismo contexto, la última noche de la vida de Cristo. En Juan 14, 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre,
yo lo haré. 2 veces lo repite ahí, realmente 3 veces, cosas que haremos, asegurándonos que podemos hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos si Cristo está en nosotros. Pero esa es la clave. Tiene que estar en nosotros, tenemos que estar conscientes de Él y dejar que Él trabaje. ¿Cuán tonto sería para mí decirle a Messi, por ejemplo, no juegues por mí, déjame hacerlo? Y todo el mundo alrededor gritando, Esteban, deja que Messi te ayude, deja que Messi juegue a través de ti. Pero ¿cuántas veces nosotros decidimos empujar a un lado a Cristo y decir, yo puedo, yo quiero solo? Y Cristo dice, ¿y para qué? Si yo estoy en ustedes, si quiero ayudarles, ¿por qué quieren hacerlo solo? Dejen que yo les ayude a hacer lo que yo quiero y miren lo que van a poder lograr. Esta es una promesa que tenemos aquí. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1, versículo 6. Él ya comenzó a obrar en nosotros. Va a seguir trabajando en nosotros y a través de nosotros para perfeccionar esa obra toda la vida. Y al final seremos perfectos con Él en el cielo. Ahora, quiero considerar unos puntos más antes de terminar, que también tienen que ver con esta idea de la presencia de Cristo en nosotros. Vemos muchas veces en el Evangelio Cristo que enfrenta a los demonios y ve a varios hombres poseídos por los demonios y a veces los están dañando, están rompiendo cadenas, están dañándose a sí mismo. ¿Y qué hace Cristo? Les enfrenta y echa esa presencia demoníaca de las personas y Él entra en ellos ya en su nueva vida. Bueno, yo quiero mirar o preguntar, quiero que mediten un momento en la diferencia entre la posesión demoníaco y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Yo creo que tienen algunas cosas en común y otras no. En común tienen que cuando uno tiene una presencia adentro, esa presencia domina la persona y afecta las acciones, como hemos visto con eso. Pero, por supuesto, la presencia de Cristo en nosotros es opcional, o sea, podemos elegir tener la presencia de Cristo en nosotros. No es como el hombre perdido ya en las garras del diablo, que ya no puede hacer nada, no puede controlarse, es dominado por el diablo. Nosotros, como cristianos, invitamos a Dios a estar dentro de nosotros. Y si queremos, podemos pedir que se vaya, pero ¿quién quisiera hacer eso? Pero Él nos deja esa opción diariamente para ver cuánto le vamos a permitir hacer en nosotros. Algo para pensar. Quizás en algunas cosas la posesión demoníaca es la imagen fotográfica en negativo de la presencia de Cristo en nosotros. Pero Cristo es más fuerte, Cristo mucho mejor, por supuesto, que la presencia del diablo, noche y día. Bueno, también queremos hablar de otra cosa. ¿Es posible apagar esta vida de Cristo en nosotros? ¿Es posible que esa fruta que deberíamos dar como cristianos, que estamos conectados a la vid, es posible hacer pudrir esa fruta? Bueno, es posible según la Biblia. Si leemos otros textos, escuchen así en Efesios 4, búsquenlo conmigo si quieren. Pablo está hablando de la diferencia entre la vida del cristiano y la vida de los gentiles o las personas que no conocen a Cristo. Y dice, empezando en 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y miren esto,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Parece ser un proceso aquí. Si yo me pongo duro en el corazón, ¿qué pasa? Resulta en ignorancia. ¿Y qué pasa entonces? Que me alejo de la vida de Dios que podría estar en mí, y si estoy lejos de Dios, vivo en la oscuridad con el entendimiento entenebrecido, oscurecido. Todo eso comienza por la dureza de corazón. Entonces, si queremos evitar apagar la vida de Cristo en nosotros, una de las primeras cosas que hacemos es que protegemos el corazón por lo que miramos, por lo que escuchamos, las actividades en las cuales participamos, lo que leímos. O sea, todo eso nos puede afectar para bien o mal nuestro corazón. Porque si empieza a endurecerse el corazón, empezamos a ser cada vez más ignorantes y oscuros, alejados de la vida de Dios. Y terminamos sin el perdón de Dios, terminamos en la oscuridad. Y obviamente no queremos apagar la vida de esa forma. También en Lucas menciona otra cosa. Lucas 12:15 dice así, está hablando del rico necio, el rico insensato. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cristo está diciendo que la avaricia misma nos puede cegar, nos puede alejar de la vida de Dios. Pensamos que esta vida es más importante que la vida de Cristo y tratamos de agarrar cada vez más. Esa avaricia misma puede apagar la vida de Cristo. También en Santiago, capítulo 1, versículo 21, dice esto Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Otra vez, la inmundicia y la maldad pueden alejarnos de la vida de Dios. Debemos examinar, pues, nuestras vidas para ver si hay algo inmundo o malo, sucio, negativo en nuestras vidas, ¿sí? Como dije antes en otra clase, jamás quisiéramos tener una cucaracha en la casa, porque donde hay una, habrá miles más en corto tiempo después. ¿Por qué dejaríamos, pues, áreas de inmundicia o maldad en nuestras vidas, sabiendo que no le agradan a Cristo? Entonces debemos tratar de quitar todo eso para no apagar la vida o ensuciar esa vida que está. Y si así evitamos apagar la vida, sabemos que la fruta no se va a pudrir. ¿Sí? La fruta será buena y no mala. Hay otra cosa que menciona Cristo a veces, 3 veces en los evangelios, realmente 4, incluyendo a Juan 12, pero Cristo habla de tratar de salvarse la vida. Vayan conmigo a Mateo 16, es donde Pedro confiesa en Cesarea de Filipo que Cristo es el Hijo de Dios, y después empieza Cristo a hablar de lo que requiere para seguirle, ¿sí? Y dice en versículo 24, Mateo 16, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tómese cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere el alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Buena pregunta. 4 veces, por lo menos en los evangelios, aparece esta idea de tratar de salvarse la vida de uno mismo y perderla. Es porque cuando salvamos la vida nuestra, estamos tratando de salvar algo que ya debíamos haber desechado, ¿sí? Nuestra vida vieja,
nuestra vida terrenal ya no es nuestra, ya todo pertenece a Cristo. Entonces, quería preguntarles, ¿cómo es que tratamos de salvarnos la vida? ¿Sí? Pensamos físicamente, normalmente, y Pedro, vemos en el juicio de Cristo, ven que Pedro estaba tratando de salvarse la vida, negándose a Cristo 3 veces cuando dijo que no iba a negarle nunca, pero Pedro trataba de salvarse la vida y se iba alejando de Cristo, iba perdiendo la vida. Y por la gracia de Cristo después le perdonó haberle negado, pero se alejaba, perdía su vida tratando de salvarla. Y a la vez que Pedro hacía eso, Cristo estaba tratando de perder su vida física a propósito, condenándose a sí mismo a la muerte, contestando las preguntas del sumo sacerdote, diciendo, sí, yo soy el Hijo de Dios, y así, con esa frase se condenó a la muerte. Y estaba evitando el rescate de Dios. No llamó a miles de ángeles. No bajó de la cruz, podría haberlo hecho. No se quiso salvar la vida porque sabía que al perder esa vida física iba a salvar las vidas de nosotros. Bueno, yo creo que a veces tratamos de proteger nuestra vida física en vez de sacrificarla para Cristo si es necesario. Y la Biblia habla varias veces de los premios que esperan a los mártires que dieron sus vidas físicas para Cristo. Dice que serán premiados altamente. Si es necesario, es lo que debemos hacer también. No proteger esa vida física, sino entregarla con gusto para poder servir más a Cristo. Pero hay otras formas de tratar de salvarnos la vida. Yo creo que cuando tratamos de proteger nuestro dinero, estamos pensando en nuestra seguridad, en nuestra comodidad. Si tengo dinero, estoy seguro, estoy cómodo, no quiero rendir eso. Bueno, es obvio que si tratamos de guardar esas cosas para nosotros, nos puede apagar la vida. ¿Sí? Podemos perder la vida protegiendo estas cosas como el dinero o los bienes materiales. ¿Cuántas veces no hemos ayudado a alguien porque pensamos, yo no tengo dinero para eso? Cuando realmente lo que es, no tendremos dinero para un lujo o una actividad, algo placentero. No queremos perder ese placer y ese dinero para comprarnos ese placer, ese lujo. Y así otra persona sufre o perdemos una oportunidad. Perdemos esa vida que podríamos tener negándonos el dinero o las posesiones. Y estoy aquí predicando a mí mismo. Si les pega a ustedes está bien, pero todos nosotros tenemos esa lucha de querer retener más para nosotros, más cosas físicas para esta vida, cuando debemos a veces soltarlas y entregarlas a otra persona. También tratamos de proteger nuestras metas, a nuestro futuro, nuestra carrera, nuestro trabajo, porque otra vez son cosas que nos gustan. Nos gusta la importancia que nos da cierto título o cierto puesto en cierto trabajo. Pero Cristo dice a veces, si yo les pido que rindan ese puesto para ir a otro lugar, para ganar menos dinero, para tener menos importancia, menos visibilidad para el mundo, menos fama, necesitamos perder esa vida para poder ganar la otra vida que tiene Cristo para nosotros, ¿sí? Pero es difícil porque otra vez, ¿qué está involucrado? Nuestro orgullo, nuestro estatus, nuestra importancia, nuestras metas de carrera, todo eso son cosas físicas. Debemos perderlas. Si perdiéndolas podemos lograr más en el reino. Y finalmente, a veces tratamos de proteger la soberanía sobre nuestra vida, ¿sí? El control. Y nos encanta tener control. No nos gusta estar fuera de control, que la gente nos diga qué hacer. No nos gusta eso. Pero debemos rendir aún eso también. Va a haber cosas que no nos gustan. Cristo mismo en el jardín de Getsemaní, por favor Dios, quita esta copa de mí.
pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y él sabía que Dios quería la muerte para él. Era la voluntad de Dios, no el deseo de Dios. Dios no quiso ver morir a su hijo, pero sabía que era la voluntad de Dios. Entonces Cristo entregó su propia voluntad, rindió las riendas de su vida y se las dio a Dios. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Es tan difícil hacer eso en las cosas pequeñas y las grandes. Pensamos que sabemos más que Dios o sabemos que no, pero igual queremos hacer lo que queremos. Pero Cristo sabe lo que es mejor para nosotros. Y si podemos lograr rendir nuestra voluntad a Cristo, Él puede lograr mucho más y ganaremos la vida eterna que Cristo ofrece en nosotros ahora y después. Así que es un desafío bastante grande. Es difícil perder esta vida y después ganar la otra. Pero con Cristo adentro podemos hacerlo. Tengo un pasaje más para poner aquí en la pantalla. 1 de Juan 5:11 lo resume muy bien. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de sencillo. ¿Sí? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene la vida. Bueno, quiero contarles una historia para finalizar. De una chica que se llama Taylor, tenía como 21 años cuando ocurrió esta historia. Ella iba con sus amigas a esquiar una montaña y le iba bien hasta el momento que perdió control y pegó contra un árbol y le dañó seriamente y entonces, por supuesto, vinieron los paramédicos, pero al final no pudieron rescatarla y ella falleció. Bueno, resultó que Taylor se había inscrito para ser donadora de órganos, ¿sí? de su corazón, pulmones y otras cosas, si moría temprano. Entonces, sabiendo eso, los paramédicos le llevaron a ella al hospital y sacaron todo lo que ella había ofrecido a los demás. Y normalmente no se sabe la persona, o no sabe la persona quien recibe el órgano donado, no sabe quién se lo donó. Generalmente los mantienen aparte. Pero en este caso, de alguna forma, la señora que recibió el corazón de Taylor supo quién se lo había dado. Entonces, esa señora y su marido arreglaron una cita con los padres de Taylor para encontrarse con ellos, para conocerles y agradecerles ese gran regalo que le había dado a la señora. La señora que había recibido el corazón tenía como 40 años, tenía 2 hijos, el marido, una vida llena y por supuesto estaba muy agradecida por este regalo. Entonces, los de las noticias, los reporteros se enteraron de esta cita y fueron y filmaron todo e hicieron una historia, por eso lo sabemos. Pero cuando llegó a la casa esta pareja que había recibido el corazón, atendieron después la puerta a la otra pareja y se conocieron, se abrazaron y especialmente las 2 mujeres, la mamá de Taylor y la señora que había recibido el corazón, se abrazaron, lloraron y después empezaron a sentarse y conocerse más y hablar de Taylor, cómo era como persona y después la señora también hablaba de su vida y cuánto agradecía todo. Y en la conversación hizo la señora, la mamá de Taylor, hizo algo inesperado. Ella agarró un estetoscopio y se lo ofreció a la señora y dijo, ¿quieres escuchar? No, perdón, la señora que había recibido ofreció el estetoscopio a la mamá de Taylor y dijo, ¿quieres escuchar el corazón de tu hija? Y la mamá se emocionó y estaba un poco triste pero alegre a la vez, entonces tomó
el estetoscopio y lo puso ahí y escuchó latiendo el corazón de su hija todavía. Y ella pensaba en el momento cuando antes de nacer Taylor había visto el corazón latir por primera vez en la ecografía. Pensó en todos los momentos que la tenía a su pecho, sintiendo el latido de su corazón de Taylor, y ahora otra vez escuchaba el latido de su hija. En un sentido, seguía viviendo Taylor en esa señora. Y yo creo que realmente es lo que Dios ve y escucha cuando nos mira. Porque cuando nos mira, ve el corazón y la vida de su Hijo Cristo, que dio su vida por nosotros, y ve que esa vida todavía está en nosotros. Y siempre cuando hacemos algo con el poder de Cristo, como es Cristo, Dios reconoce a su propio Hijo en nosotros y a través de nosotros. Y el mundo beneficia y Dios está contento. Así que en este curso, hablando del cielo, debemos siempre enfocarnos en cómo podemos permitir que la vida de Cristo ocupe cada vez más y más espacio en nuestros corazones y vidas. Que sea Él que actúa con poder en nosotros y a través de nosotros. Que el Señor los bendiga.